Primero que nada, ¿qué son las psicofonías? La psicofonía, el nombre técnico es fenómeno de voz electrónico. Ya. Esto se debe a dos cosas. Primeramente, porque para captar una psicofonía yo necesito un aparato electrónico, un Ya, dispositivo, perfecto. que puede ser un teléfono, un audio de WhatsApp, por ejemplo. ¿Una grabadora o una cosa así? Ha pasado, claro, con grabadoras lo más clásico. Hay máquinas también que se llaman Spirit Box, que muchas veces las utilizo. Grabadoras, hay distintos métodos, pero necesito algo electrónico para que la presencia pueda transmitir el mensaje. Y con mayor sensibilidad en este caso. Claro. Y la otra razón es porque las entidades no tienen cuerdas vocales. Ya. Entonces, para captar, o sea, para emitir una voz, muchas veces esa voz es un tanto como electrónica, como robotizada, no es como una voz muy humana, Ya. salvo algunas circunstancias en donde la presencia tiene la capacidad de emitir la misma voz que tenía en vida o simular una voz Muy parecida. muy humanizada, muy parecida. ¿Y de qué depende eso? ¿Tiene alguna...? De la capacidad espiritual de la presencia, de la O sea, tenemos rango en el tema de los espíritus. Claro, hay presencias que se pueden manifestar muy claramente y hay otras que no saben ni siquiera cómo manifestarse. Entonces, Mire. cuando alguien fallece, después viene como algo así como una universidad espiritual en donde tienen que ir aprendiendo cosas, en donde tienen que ir avanzando espiritualmente, como para llegar a un lugar más alto, como un plano espiritual O más sea, elevado. hay jerarquía entonces. Sí. El mundo, el tema de lo paranormal o espiritual, claro, tiene sus jerarquías. Hay rangos, también están las huestes, los principados. Mira. Sí, no, sí tienen todo un tema jerárquico. Ahí Claro, sí. Oye, bueno, estábamos también pensando en el tema de lo que tiene que ver con la psicofonía. ¿Cuándo? Porque, ojo, claro, tú capturas la psicofonía, pero ¿cuándo tú notas que esto ya viene con un mensaje? Porque uno puede capturar 2 horas, muchas cosas, pero el mensaje, ¿cómo lo hacen para eso? Mira, es que hay distintos modos de hacer una psicofonía. Una de las más clásicas es dejar una grabadora, por ejemplo, en una investigación durante toda la noche en un lugar que se sepa que es donde pasan más manifestaciones. Entonces Ya. después esa grabación se revisa y puede haber algún mensaje. Pero normalmente lo que yo hago es estar grabando, haciendo preguntas. Perfecto. Y después en el mismo lugar, generalmente siempre, yo creo que el 90% de los casos reproduzco la psicofonía en el mismo lugar. Ah, ya, Entonces ok. ahí voy revisando en el momento si es que hubo algún tipo de mensaje a lo que yo estaba preguntando o si respondieron algo que ellos quisieron, por ejemplo. Ya. Entonces ahí va dependiendo de la situación, del contexto, porque también como hay distintos métodos, hay distintos contextos de una psicofonía. Por ejemplo, acá en Chile llega a mediados de los años 90, Ajá. Ya. traído desde Argentina. Argentina Perfecto. fue pionero en esto, pero los argentinos lo aprendieron de los gringos en Perfecto. Estados Unidos. Entonces en Argentina, por ejemplo, se hacían reuniones en donde participaba algún investigador paranormal, parapsicólogo, alguna medium, Ya. y en las reuniones asistían personas que habían perdido un ser querido fallecido, Mira. a un hijo, un esposo, una abuela, un padre, una mamá. Y en esas sesiones se hacía preguntas a los difuntos Ya. y se captaba la voz, el mensaje que tenían para entregarle a su ser querido que estaba componiendo la reunión. Perfecto. Entonces eran usadas para hacer un nexo, ¿ya? Para poder sanar algún duelo, tener algún mensaje, algo que necesitasen de la persona que ya había partido. Ujú. Y ahí se replica esto en nuestro país y después se le fue dando distinta connotación. Por ejemplo, en televisión hemos visto muchas veces que yo hago la psicofonía a la entidad con preguntas como más directas, como casi como desafiando a la presencia. ¿Ya? Cuando hacía tours también, preguntas relacionadas al entorno histórico del lugar. Ujú. Y cuando es como para resolver algún caso sin televisión, muchas veces es como para ayudar a la persona que necesita sanar algo. Exacto. O en psicofonías envueltas en casos policiales también. Preguntar, por ejemplo, cuando hay como un vacío en la investigación Ujú. legal, ¿Ya? uno puede preguntar, por ejemplo, el que dé con nombre y apellido a la persona que le quitó la vida.
cómo ocurrió su muerte, porque muchas veces la gente no sabe cómo fallecieron. Por tanto, pueden haber psicofonías que sean vivenciales, pueden haber Sí, psicofonías que pueden ser agresivas, pueden haber psicofonías que pueden tener un tinte quizás de ayuda, como pueden haber algunas que sean agresivas totalmente. claro, Oiga, Nachito, hay algunas para entretención también, como para, obviamente dentro del margen de lo real, pero entretención en el sentido de, no sé, tírale el pelo o empuja por la escalera a tal Claro. persona, que quizás a uno que está ahí viviendo no tiene nada entretenido, pero la gente que está viendo el programa en la casa Claro, va a estar claro. muy entretenido viendo eso. Exacto. yo quiero preguntarle a Carlito, básicamente, ya que está hablando de la psicofonía, ¿cuál es el con más fidedigno para poder más o menos interpretar un mensaje desde el más allá? Según tu experiencia también y el tiempo que llevas haciendo este tema, ¿cuál es el aparato, el instrumento que tú dices, este es como el más fidedigno, este es como más confiable para poder tener esa comunicación? Mira, los instrumentos de investigación paranormal son carísimos, son muy, muy caros. A eso hay que agregarle el costo de envío, el tema de los impuestos. Entonces uno invierte en distintas máquinas, y a pesar de eso uno se va dando cuenta que hay aplicaciones creadas por investigadores paranormales. Yo uso una que la crearon españoles, dedicados a la parapsicología, y una aplicación que es gratuita, que cualquiera puede tener acceso, pero ojo, si no saben protegerse, no le van a dar un buen uso, no lo hagan. Una aplicación que está al alcance de cualquier persona puede tener mucho mejor resultado que una máquina creada especialmente para la investigación paranormal. Entonces, con una aplicación, un buen método, una buena técnica, puede resultar mucho mejor. Oye, a mí Más me pasó que te lo conté yo, Carlito, una vez estaban haciendo estos testers de prueba para los autos Tesla. sí. Y resulta que tiene un tema que tiene que ver con el tema de detección, ¿ya? De personas para evitar accidentes y todo el tema, el frenado, para atrás, para adelante. Y resulta ser de que una de las pruebas que hicieron fue irse a un lugar que era un cementerio en Estados Unidos, donde iban a estar tranquilos, pero era para detectar el sensor. Y ellos empiezan a darse cuenta, no hay rutas de calles por cementerios, solamente pequeños caminos nomás, pues empezaron a darse cuenta que el visor del auto Tesla tenía estos monitos como de presencias de personas alrededor del auto. Y uno miraba el cementerio y no había nadie. Sí. Y no era una, eran dos, tres presencias que se movían en el entorno, pero no había nadie. O sea, de repente tecnologías que son pensadas para una cosa terminan resultando en esta otra. Eso es lo que pasa con los instrumentos de investigación paranormal, que son tecnologías usadas para otra circunstancia, Claro. y terminan dándose cuenta que sirve para captar algo que nosotros no vemos, algo Exacto. paranormal. Y con los Tesla es muy cierto, hay muchos virales que uno puede pensar que quizás no son reales, que están maqueteados, pero aprovecho de dar un saludo a un amigo, Juan Díaz Garay, que vive en Estados Unidos ya ¿Está vivo, hace varios supongo? años. Está Sí. vivo, está vivo. Está vivo. Se mueve Y ahí. no sé si le manda saludos a los vivos o a los muertos, ya, Carlita. Se mueve mucho por Utah, por Las Vegas, y él se compró un Tesla Ya. hace poco, y justamente motivado por todos estos virales llevó su auto hasta un cementerio en Para Estados probarlo, Unidos, y efectivamente él dice que sí te capta presencias de personas, te lo muestra en pantalla, y el auto toma como sus precauciones que trae, como cuando se cruza una persona y pasa, y no hay nadie. Pero la máquina, el vehículo te está captando presencias alrededor del auto, te está marcando personas. Mira, hay mucha gente que nos está escuchando de regiones. Sabemos que las regiones no es lo mismo que Santiago. Santiago, olvídate, usted encontrar un lugar tranquilo en Santiago, usted sacarse el loto. Sí. Pero acá en regiones, por ejemplo, Talca, Curicó, San Fernando, de repente lugares así, hay lugares, caminos, de repente hay casas, hay caminos oscuros, de repente no hay iluminación. Si alguien de repente con una aplicación básica en un teléfono quisiera experimentar esto, ¿lo puede hacer? Se puede hacer, Ya. sí se puede hacer, pero nuevamente recomiendo no hacerlo, Ujú. porque hay que partir que todo esto, las psicofonías, muchas veces también hacer un saumerio es un grado de comunicación con un plano espiritual. Exacto. Es decir, viene dentro del ámbito del espiritismo, y el espiritismo nunca va a ser un juego. Entonces no hay que tomarlo a la ligera tampoco. Nada espiritual es un juego, ojo. Absolutamente nada. Entonces, de poder hacerlo, lo pueden hacer, pero ahí uno tiene que preguntarse, ¿me sé proteger? ¿Por qué voy a hacer esto? Si es para juegos, si es porque necesitas como solucionar algo, entonces ahí uno tiene que ir viendo si realmente vale la pena o no.